Soy José Luis García Pérez, soy investigador científico del Centro Genio, que es donde estamos actualmente. Dentro de Genio este es mi laboratorio, que va desde esta parte de acá hasta el final, donde trabajamos un grupo de 15 a 20 personas que nos dedicamos a la investigación en genómica. Genio es un centro que se dedica fundamentalmente a dos aspectos de la investigación, como su nombre indica, es genómica y oncología. Genómica es entender un poco más las instrucciones que hacen ser lo que somos, es decir, nuestro genoma, ¿no? Y oncología pues es un gran problema en salud que está referente a lo que son la enfermedad conocida como cáncer, ¿no? En este centro hay investigadores de distintos ámbitos, algunos más básicos, algunos más aplicados, donde hay investigación en referente a estos dos grandes aspectos de la ciencia, la genómica y la oncología. Es cuando nuestras células están hechas, una vez que nosotros nos desarrollamos como seres humanos, realmente no hay mucha división celular. En eso entiendo capacidad de generar tejido, etcétera, ¿no? En cáncer o en un tumor lo que ocurre es que algo se pierde del proceso regulatorio, porque nosotros como tal tenemos que aumentar la masa de nuestro cuerpo, ¿no? Desde que nacemos, bueno, desde el momento de la fecundación, que somos dos células, hasta formar un cuerpo adulto, sea femenino o masculino, ¿no? Lo que ocurre en cáncer es que hay una desregulación de ese proceso, es decir, mientras que en un cuerpo normal se deja de crecer, porque no es necesario, en un proceso tumoral o cáncer lo que ocurre es que se pierden los mecanismos que controlan, digamos, la generación de masa, ¿no? No solo eso, sino que generas una masa con unas instrucciones equivocadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al final un tumor, un cáncer es algo muy aparente, es un tipo de tejido que aparece dentro de nuestro cuerpo, pero que no tiene ninguna función, porque está completamente desregulado, ¿vale? Eso implica también que no es lo mismo que tú tengas un tumor o un cáncer de mama o un cáncer de colon. Ambos tienen características muy diferentes y aunque parece quizá una cosa sin importancia, tiene bastante más importancia de la que parece, porque son enfermedades muy diferentes, de forma que cuando uno quiere entender cáncer como tal, en lo global, realmente quizá no sea la mejor estrategia. Pero no solo eso, sino que dentro de cada paciente, cada tipo de tumor es también diferente, ¿no? Simplemente por lo que se estropea, por así decirlo, dentro de una célula no es lo mismo entre pacientes. Hay, digamos, instrucciones que suelen ser comúnmente estropeadas en la mayoría de los tumores, pero en general, como te digo, las reglas te dicen que un tumor o un cáncer es la desregulación de un proceso normal, como es la división celular que ocurre durante nuestro desarrollo, tanto embrionario como en la juventud, cuando crecemos, etc. Y nosotros estudiamos una parte del genoma a la cual no se le ha dado mucha importancia, simplemente porque no se entiende, pero ocupa un montón de información, te digo. Para que te hagas una idea, la información útil de nuestro genoma, es decir, las instrucciones que nos hacen hacer células, tejidos, cuerpos completos, no ocupa ni siquiera el 2% de esa información genética, ¿vale? La pregunta es ¿qué hace ese otro 98% restante, ¿no? Y pues se ha clasificado como que no hace nada porque realmente no son genes o instrucciones, ¿no? Pero eso es una simplificación bastante tremendamente errónea, ¿no? Lo que hacemos nosotros en mi laboratorio, estudiamos casi la mitad del genoma, concretamente son, y es llamativo también, el libro de instrucciones, nuestro genoma tiene muchas frases, por así decirlo, muchos trocitos de letras que son las mismas y están repetidas en muchos sitios, ¿no? Nosotros estudiamos, eso ocupa la mitad de nuestro genoma, es decir, es bastante considerable. Y lo curioso es que algunas de estas trocitos de letras son capaces de moverse de un sitio a otro en el genoma. Estos se llaman elementos móviles del DNA, ¿no? Y como tal tú te puedes imaginar que pueden tener un efecto en la salud y en cáncer evidentemente, porque si tú piensas que el genoma es un libro de instrucciones, si tú cambias las letras, pues puede cambiar el significado del mensaje que diga esa frase, ¿no? Y eso es concretamente lo que nosotros estudiamos. Estos elementos móviles en general no son muy negativos, sin embargo si pierde su regulación y empieza a hacer que se muevan por el proceso tumoral con una mayor frecuencia, pues sí que tiene una implicación bastante importante en el proceso de generar un tumor más maligno o con unas características determinadas, ¿no? Entonces en mi laboratorio estudiamos esa parte del genoma de secuencias repetidas, fundamentalmente entender tres preguntas muy sencillas, que no son nunca tan sencillas, es primero entender por qué se mueven esos tipos de elementos móviles, ¿no? de DNA repetido, cuándo se mueve en un cuerpo humano normal y corriente y en tercer lugar, qué mecanismos tienen nuestras células para controlar esa movilidad, porque eso nos va a permitir, entre otras cosas, encontrar nuevos tratamientos quizá para muchos tipos de cáncer. Hombre, la clave de la investigación en España y en cualquier país civilizado es la inversión en ciencia. Inversión que tiene que ocurrir a todos los niveles, desde la escala muy del inicio de la ciencia, es decir, licenciados universitarios que tengan una exposición a la ciencia, como luego la gente que se dedica profesionalmente a la ciencia. La financiación es la clave, porque la financiación te permite hacerlo bien. ¿Por qué? Yo no puedo saber de todo. Yo necesito colaborar con gente, científicos que están localizados en distintas partes del mundo o incluso aquí, dentro de este mismo genio, para que entre todos podamos resolver problemas complicados. Yo no puedo saber de todo, ¿no? Nadie puede saber de todo, ¿no?
Si estás rodeado de otra gente que es buena, que tiene intereses investigadores como tú, tu trabajo va a ir a muchísima más velocidad. Por eso no es secreto que existen sitios como Harvard, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una concentración enorme de científicos con un gran potencial investigador, y por eso ellos son capaces de resolver problemas, ¿no? No porque sean especialmente más inteligentes que nosotros, simplemente tienen más financiación que les permite rodearse de otra gente que es experta en otra área, y entre todos se puede hacer una mejor investigación. Hay dos tipos de inversión también. Está la inversión en comprar, por ejemplo, aparatos reactivos que se utilizan en un laboratorio, que es una parte importante de la financiación, pero luego hay otra parte más importante aún, que es el personal. Es decir, yo tampoco puedo hacerlo todo en mi laboratorio, necesito personas. Nosotros somos un grupo de 15 personas para trabajar en varios proyectos científicos determinados, ¿no? Y alguien tiene que hacer la financiación o financiar el salario de esas personas, su vinculación laboral, etcétera, ¿no? Entonces, la clave para hacer buena ciencia es la inversión. Es fácil y difícil, ¿no?, al mismo tiempo. Es decir, ¿cómo yo soy capaz de convencer a alguien para que sea un poco más sensible con la ciencia? Pues dependerá un poco de su personalidad y cómo entienda la vida, ¿no? Pero hay algo muy sencillo, es decir, el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que nos toca a todos. Es decir, toda nuestra familia hemos tenido personas afectadas de cáncer, es una gran pandemia a nivel mundial, ¿no? Y como te digo, entre todos, con pequeñas aportaciones de todos, pueden significar un gran avance para la ciencia, aunque no se vea muy tangible una pequeña contribución de una persona, pero si son muchas pequeñas contribuciones de una persona, nos va a permitir abordar ese problema de salud, ¿no? Y la ciencia es la clave para muchas cosas, ¿no? La ciencia revoluciona el mundo, revoluciona cómo nosotros vivimos. Y lo mismo se aplica a la biomedicina, que es el área de especialidad que yo hago, ¿no? Hay muchos descubrimientos que no necesariamente se plantearon de una forma racional. Con esto te quiero decir, nadie se planteó, por ejemplo, desarrollar un nuevo fármaco para este proceso en general. A veces esas cosas ocurren por el azar. Simplemente, por ejemplo, tienes el ejemplo de Fleming, que descubrió los antibióticos por pura casualidad, ¿no? La ciencia está viva, todos los avances son significativos, lo que pasa es que tú no eres consciente de lo significativo que es tu avance hasta que otros no son capaces de, digamos, de aprovecharse de ese descubrimiento que tú has hecho aplicado a su problema biológico o químico que ellos están bueno, estudiando o investigando, ¿no? Los avances ocurren diariamente, tanto desde este centro como de otros centros de investigación. Todas esas pequeñas aportaciones, tanto de personas que donan parte de su capital digamos, al concepto ciencia, junto con el trabajo de científicos de muy diversa manera y naturaleza, seguro que nos hacen hacer una mejor sociedad que pueda solventar de alguna manera o mejorar, ¿no?, lo que es el tratamiento que hay hoy en día en la actualidad para una enfermedad como el cáncer, por ejemplo. De hecho, el mejor tratamiento es la prevención, desde luego. Pero hay cosas que nosotros no podemos hacer. De hecho, los grandes avances, ¿por qué cáncer cada vez es una enfermedad menos mortal? Entre otras cosas porque se detecta muy precozmente, ¿no? Por ejemplo, hay muchos grupos de investigación, incluso en este centro, que estudian marcadores. ¿Qué quiere decir un marcador? ¿Qué es? Pues cuando te hacen un análisis de sangre, algo que aparece que no debería de estar, ¿vale? Lo que pasa es que tú un análisis de sangre, tú solo miras lo que tú buscas, tú no puedes analizar la sangre al completo, ¿no? Se aparecen nuevos marcadores, eso que te permite diagnosticar que esa persona quizá tenga un tumor de este tipo, forma, manera, ¿no? Y luego por una exploración radiológica, etcétera, que ha sido otra de las grandes innovaciones que ha habido, la imagen, ¿no?, nos permite ver cada vez los tumores más pequeños, ¿no? La prevención es la clave de todo. Tú tienes que ir al médico aunque parezca una cosa muy trivial, aunque no, te parezca que no pasa nada, ¿no?, porque tosas más frecuentemente, etcétera. Tienes que tener un equilibrio, tampoco puedes ir al médico continuamente todos los días para decir que me pasa, pero tampoco puedes dejarlo nunca, ¿no? Entonces realmente todo pesa, tanto, digamos, lo que es el tratamiento, la innovación, como su diagnóstico, la polución que nosotros generamos, pero sobre todo pesa mucho que tú te escuches a ti mismo, ¿no? Es decir, tú eres el que mejor conoce tu cuerpo, ¿no? Si tú sientes algo que no sentías antes, pues quizás es hora de que vayas al médico, ¿no? Aún así, hay cosas que nosotros no podemos solucionar. Nosotros vivimos en una sociedad que contamina muchísimo y ni siquiera sabemos cuál es el efecto de todos los químicos que nos rodean, ¿no? Sabemos el de algunos, por ejemplo, el caso famoso del bisfenol A, que es ese reactivo que se le pone a los plásticos para que sean transparentes y más bonitos, ¿no? Eso genera cáncer de mama, eso está demostrado, ¿no? Aún así nosotros lo seguimos consumiendo porque la cantidad que hay no es mucho, etcétera. Simplemente realmente nosotros no sabemos el precio de lo que estamos haciendo, ¿no? Y otra cuestión por la que hace que el cáncer sea una enfermedad que nosotros vamos a seguir padeciendo es que nosotros estamos viviendo más de lo que nosotros estamos diseñados para vivir. Un cuerpo humano no está diseñado para vivir más de 40 o 50 años como máximo. Nosotros hacemos cosas muy aberrantes en la naturaleza, ¿no?, como extender la vida de un cuerpo 60 años. Eso no sale gratis. Hay un precio a pagar y el precio a pagar, por ejemplo, son enfermedades degenerativas, llámese cáncer, llámese Alzheimer, Parkinson, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo un poco al origen de la pregunta, la prevención, desde luego, es el mejor tratamiento de cualquier enfermedad.
En el caso concreto del cáncer, lo que se supone o el objetivo quizás sea cronificar la enfermedad, es decir, que tú no te mueras por tener cáncer, que sea una enfermedad más, por ejemplo, como la persona que sufre por desgracia diabetes, ¿no? Hoy en día ya no se muere, se puede pinchar insulina o tener un tratamiento si es diabetes tipo 2, etcétera. El objetivo del cáncer, por ejemplo, y hacia donde va la investigación, no es curarlo ni erradicarlo, eso es ilógico y seguramente no vaya a ocurrir nunca, excepto determinados tipos muy puntuales de tumores, ¿no? Lo que se tiende es a cronificar la enfermedad, es decir, que eso no te mate.